Perfecto, vamos a entrar ahora al tema de la programación lineal entera, ¿sí? Que es lo último que nos va faltando en términos de aplicaciones del algoritmo simplex en este momento, ¿sí? Después vamos a ver una pequeña modificación que hay del algoritmo, que es el algoritmo simplex dual, pero para eso tenemos que hablar de la dualidad para problemas de programación lineal, ¿sí? Que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces tenemos esto que vamos a llamar programación lineal entera. Entonces, esto consiste cuando tenemos problemas del estilo, voy a tomar el mismo que está acá en el apunte, ¿sí? Como ejemplo. Si finalmente esto es una aplicación y que en realidad el único cuidado que hay que tener es en la forma en que se está resolviendo todo el problema y que tiene más que nada, tiene que ver más que nada con el lugar donde viven las variables. ¿Sí? Entonces voy a explicar cuál es la pequeña modificación que se le hace al método y vamos a ver por qué eso funciona y en realidad es un método súper lógico después de que uno se lo imagina dibujísticamente, ¿sí? Entonces vamos a tener un problema de este estilo, ¿sí? Vamos a tener una función objetivo que es lineal, desigualdades que me están dando las restricciones del problema, que también son desigualdades lineales, como siempre. Pero la única diferencia es que, por ejemplo, acá voy a tener que las variables x1, x2 pertenecen a los naturales, ¿sí? O sea, yo en vez de acá de tener esta restricción de que x1 y x2 sean mayores o iguales que 0, solamente van a ser números naturales, bueno, números enteros mayores o iguales que 0, ¿sí? O sea, números naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, yo podría tener por acá, por ejemplo, un poliedro, ¿sí? En R2, y los puntos que voy a estar considerando van a ser solamente puntos que están acá entre medio y que tienen coordenadas naturales, ¿sí? Donde ambas coordenadas son naturales, ¿sí? Va a ser algo así ahora mi conjunto factible, ¿sí? Van a ser solamente los puntos verdes. Entonces, de hecho, en este mismo dibujito se nota que pasan cosas media extrañas, porque, por ejemplo, eh, así con el dibujo hacia el ojo, yo les puedo decir que ninguno de los puntos extremos de este poliedro, ¿sí? Que vendrían siendo estos tres de la esquina, ninguno tiene sus dos coordenadas simultáneamente naturales, ¿sí? O enteras. Entonces, claro, en un problema de minimización o un problema de optimización lineal, nosotros decíamos, en caso de existir la solución, esta solución está en uno de estos vértices, está en un punto extremo. Pero en el caso de la programación lineal entera, eso deja de ser verdadero, porque resulta que tengo coordenadas que eh, no están formadas por solamente números naturales. Entonces no puedo decir que es un óptimo, porque simplemente no pertenece al conjunto factible, ¿sí? Entonces hay que tener un par de cuidados al momento de tratar estos problemas, ¿sí? El algoritmo que se suele usar acá y que en realidad es súper poco eficiente, ¿sí? Pero lleva a la solución, el algoritmo que vamos a llamar algoritmo branch and bound, ¿sí? O en español, ramificación y agotamiento, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir acotando el valor, o sea, vamos a ir ramificando el problema y acotando el valor de la función objetivo sucesivamente, ¿sí? Y es un método iterativo, ¿sí? En el fondo vamos a dividir primero este problema en dos subproblemas y después cada uno de esos dos problemas en dos subproblemas más y eventualmente esto va a converger a una solución, ¿sí? Entonces, en el problema que estoy mencionando acá, lo primero que hacemos es resolver el problema relajado. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el problema relajado? Lo voy a llamar P', y que va a ser el mínimo de, bueno, lo mismo, 51x1 más 90x2. Las restricciones las voy a dejar exactamente igual.
5x1 más 9x2 mayor o igual a 45. Y acá donde tenía que mis variables eran naturales, voy a poner mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, estoy agregando una infinidad extra de puntos a mis restricciones. ¿Sí? Ahora estoy agregando todos los puntos reales, o sea, todos los puntos con coordenadas reales que antes había sacado. ¿Sí? Estoy considerando finalmente un poliedro hecho y derecho, ¿sí? Así como este triángulo que está acá. ¿Sí? Ahora, la programación lineal entera de repente, no sé, por ejemplo, esta restricción podría ser distinta, ¿sí? Acá cuando estoy diciendo que x1 y x2 pertenecen a los naturales, en realidad podría decir que x1 y x2 son variables binarias, ¿sí? O sea, solamente pueden tomar valores 0 y 1. Pero si se fijan, eso es lo mismo que si yo agregara en el problema relajado la restricción x1, x2 mayor o igual a 0, y a su vez que x1 menor o igual a 1 y x2 menor o igual a 1, ¿sí? Así que al final igual lo puedo escribir como un problema, o sea, esto escribirlo todo como un poliedro, ¿sí? Entonces, primero, ¿se entiende bien el concepto acá del problema relajado? ¿Sí? Lo único que hago es olvidarme que tengo esta restricción súper estricta de, en qué conjunto viven las variables, ¿sí? Que en este caso tenían que ser naturales, ¿sí? Y pienso que en realidad puede ser cualquier número mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Para qué? Para, bueno, ahora tener un problema de minimización que puedo trabajar de alguna forma. De hecho, puedo resolverlo con el algoritmo simplex, ¿sí? Entonces, a este mismo problema, vamos a poner aplicando el algoritmo simplex, ¿sí? Y no lo vamos a hacer porque esto es solamente explicativo, ya sabemos cómo aplicar el algoritmo, ¿sí? Esta cuestión cumple toda la hipótesis, se puede aplicar el algoritmo, puedo llegar a la solución. Bueno, si es que existe, vamos a ver que sí, efectivamente este problema tiene solución y la voy a decir cuál es. ¿Sí? Podría servirles como ejercicio resolver ese problema usando simplex. Vemos que la solución es x1, x2 igual al punto 9 cuartos, 15 cuartos, con valor óptimo igual a z estrella igual a 452,25. ¿Ya? Eso sale, ¿sí? Encuentro el punto extremo de este poliedro en el cual alcanzo el mínimo de esta función y al aplicar este par de puntos a la función objetivo me va a dar ese 452,25, ¿sí? Eso se puede hacer con simplex y no hay ningún problema. Ahora, ¿con esto qué puedo concluir? De aquí, bueno, esto lo voy a llamar Z' estrella. Voy a ocupar la misma notación, disculpen, voy a ocupar la misma notación del apunte para que quede claro después cómo voy haciendo la ramificación, ¿sí? Si Z estrella denota al valor óptimo del problema original, P, entonces vamos a tener que este valor que sacamos recién, el Z0 estrella, es menor o igual a Z estrella, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí es donde nos vamos a basar en el dibujito de acá arriba, ¿sí? Resulta que cuando yo tomo mi conjunto de restricciones enteras en el fondo, sí que estoy pidiendo que mis variables sean todas números naturales, y cambio esas restricciones para obtener este problema relajado que es pensando que las variables x1 y x2 pueden ser cualquier número real mayor o igual que 0, lo único que estoy haciendo es agrandar el conjunto, agrandar mi conjunto de restricciones, ¿sí? Como estoy relajando restricciones, el conjunto se me agranda, ¿sí? Fíjense que el resto de las restricciones quedan iguales,
¿sí? Entonces lo único que estoy haciendo es como agregar todas las cosas con coordenadas, eh, todos los puntos que no tenían sus dos coordenadas naturales simultáneamente y que cumplen las otras restricciones los estoy agregando, ¿sí? Y los puntos que pertenecían al conjunto de restricciones original siguen estando acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo tomo el mínimo sobre un conjunto y después tomo el mínimo sobre un conjunto más grande, el mínimo sobre el conjunto más grande es menor, ¿sí? Tengo más opciones de alcanzar un valor más bajo si es que estoy mirando un conjunto más grande, ¿sí? Entonces eso hace que el valor óptimo sobre el problema relajado es menor o igual al valor óptimo sobre el problema original, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice, bueno, si este problema tiene solución, si el problema relajado tiene una solución, ¿sí? Y tengo un valor óptimo, resulta que entonces el problema original también la va a tener, porque yo sé que la función objetivo en el problema original, en el menor valor que podría alcanzar es 452,25. Entonces el problema no puede ser no acotado, ¿sí? El mínimo va a tener que estar en alguna parte porque la función está acotada, ¿sí? Entonces, más aún, como los costos son enteros, ¿sí? Los costos acá, recuerden que el vector de costo en este caso, mirando el problema, es el vector 5190. Eh, Se deduce que Z estrella tiene que ser mayor o igual a 453, ¿sí? Puedo redondear en el fondo, puedo truncar hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, yo sé que el Z estrella va a ser mayor o igual a 452,25, ¿sí? Pero a su vez, mirando el problema original, yo sé que los números x1 y x2 que yo voy a poner acá son números naturales y los estoy multiplicando por números enteros y los estoy sumando. O sea, el resultado tiene que ser un número entero, ¿sí? Entonces, si en el fondo voy a buscar el primer entero que sea mayor o igual a 452,25. Y esa va a ser mi cota para el valor óptimo del problema original, ¿sí? Listo. Ahora, segunda etapa. Elijo una de las coordenadas de la solución encontrada, de la solución del problema relajado, que no sea entera. Si ambas lo son, encontramos el óptimo, ¿sí? En general, ¿sí? Si en el paso anterior llegué a un punto que sus dos coordenadas eran naturales, bueno, encontré la solución del problema, ¿sí? Pero si no, como en el caso de acá, sí que tenemos que perdón, sí, la solución óptima de este problema, sus dos coordenadas son racionales. Lo que vamos a hacer es elegir una de ellas, ¿sí? Cualquiera. Eh, entonces, por ejemplo, en lo anterior elegimos eh, a ver, tomamos x1, cuyo valor es 9 cuartos, que esto corresponde a 4,5, 2,25. ¿Sí? Y estudiamos el problema relajado
añadiendo, no, dividiéndolo en dos problemas. Ahora, ¿cómo van a ser estos problemas? A esto les voy a llamar P, voy a ocupar la misma notación de acá, ¿sí? P11, que va a ser el mínimo de 51x1 más 90x2, sí, voy a tomar el mismo problema original, ¿sí? x1 más x2 mayor o igual a 6, 5x1 más 9x2 menor o igual a 45. Y acá voy a agregar una nueva restricción, ¿sí? Voy a decir x1 menor o igual a 2, ¿sí? Que es el primer entero que está por debajo de 2,25, ¿sí? Y como decía, estoy viendo el problema relajado, voy a tomar x1, x2 mayor o igual a 0, ¿sí? Y voy a considerar este otro problema, P12, que va a ser el mínimo de 51x1 más 90x2, las mismas restricciones, x1 más x2 mayor o igual a 6, 5x1 más 9x2 menor o igual a 45. Y aquí la restricción que voy a agregar, voy a ponerle mayor o igual a 3 el x1, ¿sí? Que es el primer entero que está por sobre 2,25. Y x1, x2 mayor o igual a 0, ¿sí? Fíjense que esto siempre va a ser posible, porque independiente, esta coordenada que yo elegí que tenía un valor no entero, ¿sí? En realidad va a ser un número real mayor o igual a 0 siempre, ¿sí? Que va a ser no natural. Así que siempre va a tener un natural a la izquierda y un natural a la derecha. ¿Sí? En el peor de los casos, el natural de la izquierda va a ser 0, que igual es válido, así que no hay ningún problema. Así que eso me va a forzar a que, por ejemplo, acá voy a tener que poner x1 menor o igual a 0 y acá x1 mayor o igual a 1 en ese caso, ¿sí? Porque estaría tomando, mi coordenada estaría entre 0 y 1, ¿sí? Y eso no es problema, que eso ya sería un caso bien extremo, porque acá me quedaría simplemente en este problema que x1 tiene que ser menor o igual a 0 y también mayor o igual a 0. Así que bueno, voy a saber que x1 es 0, voy a poder sacar el valor de x2 de otra forma, ¿sí? Pero siempre se va a poder hacer, ¿sí? Esto siempre me va a asegurar que esta ramificación siempre la voy a poder hacer, ¿sí? Gráficamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Gráficamente significa que estoy acá mirando este poliedro bien de cerca, y la solución que había sacado era este punto, ¿sí? Cuya coordenada eran 9 medios, había dicho, y 15 medios. ¿Sí? Eso eran, sí. Perdón, 9 cuartos y 15 cuartos. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo con este procedimiento, estoy tomando esta misma región, ¿sí? El mismo poliedro que estaba trabajando, pero ahora estoy poniendo un corte acá, vertical, hasta el infinito, hacia arriba y hacia abajo, y acá también. ¿Sí? Esto acá en x1 igual 2, y esto en x1 igual 3. ¿Sí? Y en vez de considerar todo lo que está de aquí hacia abajo, por ejemplo, si va a ser lo que está dentro del poliedro, como región factible, ahora me voy a quedar solamente, por una parte, con lo que está desde x2 hacia la izquierda, y por otro lado, con lo que está de x3 hacia la derecha. ¿Sí? En el fondo, cambio el poliedro. ¿Sí? ¿Y qué le estoy sacando? Estoy sacando una región donde no pueden haber soluciones del problema. ¿Sí? Porque si se fijan, cualquier punto que esté acá entre medio, ¿sí? En toda esa región negra que saqué, todos esos puntos tienen la coordenada x1 fraccionaria. Bueno, real no entera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, estoy separando este problema en dos problemas distintos, pero que yo sé que la región que le saqué no puede tener la solución del problema original. ¿Sí? Porque en esa región, en esa bandita que estoy sacando, no hay ningún punto cuyas dos coordenadas sean naturales. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, resolver ese nuevo problema.
o sea, estos dos nuevos problemas, ¿sí? Resolviendo ambos, tendremos que sus soluciones son las siguientes, ¿sí? Y esto de nuevo con el algoritmo simplex, vamos a tener que para el problema P11, que es el primero que habíamos agregado, vamos a tener que la solución es el óptimo se alcanza en x1, x2 igual a 2,4, donde el valor óptimo ahora de esto va a ser 462 y P12 va a alcanzarse en el punto x1, x2 igual a 3,10 tercios, con valor óptimo 1, 2 igual a 453. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa acá? Resulta que ahora el problema que saqué aquí, el primer subproblema, tiene solución entera. Sí, de hecho correspondería gráficamente acá en este dibujito que hice, correspondería al punto extremo que me aparece ahí. ¿Sí? Ese sería el punto 2,4. ¿Ok? Eh, ahora, esa solución es factible para el problema original, ¿sí? Porque es un punto que tiene sus dos coordenadas enteras y respeta todas las restricciones del problema original, ¿sí? Eh, así que en esta etapa, como ya pillé una, ahí voy a detenerme, ¿sí? Ese problema ya no lo voy a seguir ramificando porque yo sé que en esa región tengo una solución entera, ¿sí? Podría ser la solución de mi problema original, ¿sí? Además, esto establece que, bueno, nuevamente vamos a tener que la solución de esto, ¿sí? Lo mismo que antes, perdón, la solución del... no, sí, está bien. La solución de esto es menor o igual a 400, perdón, es la cota, estoy pensando, espérenme un poquito. Ah, sí, mi problema original, el valor óptimo de mi problema original, ahora yo sé que tiene que ser menor o igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque yo sé que podría haber un punto en el resto, en la otra parte de la región, en esta de acá, donde alcanzo un valor óptimo menor, ¿sí? Pero yo sé que al menos tiene que ser más chico que esto, tiene que ser más chico que este de acá. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un punto entero en la región donde la función vale esto. Así que el mínimo tiene que ser más chico que eso de ahí, ¿sí? Ahora, ese es el argumento, ¿sí? Yo sé que hay un punto donde la función vale 4,62, así que el óptimo tiene que ser menor o igual a 4,62, un punto con coordenada entera, ¿sí? Ahora, acá en este otro caso, yo sé que este punto tiene una coordenada que es fraccionaria, ¿sí? Entonces, en ese caso puedo repetir el procedimiento, ¿sí? Y en el fondo voy a tener que agregar más restricciones. Y con esto yo lo que voy a tener es que esto me va a dar una cota inferior, me va a dar una cota para el otro lado, para la función objetivo, ¿sí? Y entonces va a ser mayor o igual a 453, por el mismo motivo que antes, ¿sí? En el fondo, cuando llego a una parte que todavía tengo soluciones con puntos, o sea, con cosas fraccionarias, yo sé que la función objetivo va a quedar acotada inferiormente por el valor que saqué, ¿sí? Si es que me pillo algún punto que cumple las restricciones de ser número entero, eso me va a dar una cota superior al problema, ¿sí? Esos son los dos casos. Ok, hasta aquí. ¿Se va entendiendo cómo va funcionando esto? Sí, Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno,
como habíamos dicho, con esto lo vamos a dejar ahí. Con ese ya no vamos a seguir porque yo sé que en esa parte de la región ya encontré una solución que tiene sus componentes todas naturales, ¿sí? Entonces voy a pasar a la otra. En la otra tengo una componente fraccionaria. Entonces parte 3, la voy a poner acá, iterar. ¿Sí? Eso consiste en la parte 3. ¿Sí? En el fondo, cada vez que me vayan quedando problemas con soluciones fraccionarias, los puedo seguir ramificando. ¿Sí? Entonces, en este caso, para el problema P12, escogemos X2, que tiene componente fraccionaria, para volver a ramificar. ¿Sí? Aquí, ojo que el punto que salió acá, finalmente el que me votó el algoritmo fue este, ¿sí? Como que en el fondo los dos puntos que salen son los que están como más cercanos, son como los puntos extremos que se forman al poner estas nuevas restricciones, ¿sí? Originalmente en el problema relajado, esta era la solución, y ahora de los dos problemas que armé, los problemas al hacer la ramificación, ¿sí? Las soluciones son como los puntos que me quedaron más cerca, ¿sí? Ahora, claro, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a escoger X2 para ramificar, considerando las restricciones que van a surgir de eso, ¿sí? ¿Sí? Que tiene que ser X2, bueno, 10 tercios es 3, algo, así que tiene que ser menor o igual a 3 y X2 mayor o igual a 4, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que voy a hacer? Finalmente, voy a dividir nuevamente esta región, voy a tomar ahora una línea horizontal acá. A ver, esto es 15 cuartos, quiero tratar de hacerlo bien. 15 cuartos, estos son 7,5, 3,75 debe ser. Y 3,75. Entonces, claro, yo al tirar las líneas acá, me va a quedar una línea horizontal que va a pasar por acá encima y otra que va a pasar por acá abajo, ¿sí? Donde ahora voy a pasar una nueva región factible, ¿sí? Que va a ser la intersección de la azul que ya tenía con lo que está desde la línea azul ahora hacia arriba, ¿sí? Que es vacío. Y lo que está desde la región azul y desde la línea azul hacia abajo. O sea, ahora voy a trabajar con esta nueva región factible que está acá abajo, ¿sí? Entonces ahí nuevamente me aparecen más puntos extremos, ¿sí? La otra región no la considero porque en esa yo ya encontré una solución al problema y en realidad no es esa la que estoy ramificando. Recuerden que esta era con la restricción X1 menor o igual a 2 y yo la que voy a ramificar es con la restricción X1 mayor o igual a 3. Entonces como lo que voy haciendo es trabajar solamente ahora con este pedacito de acá, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dije, que es... denme un segundo. Creo que hice mal el dibujo, ya, pero filo, no importa. Ahí después voy a dar el resumen final de esta última parte de cómo se va iterando y todo eso. Em, entonces, acá puedo elegir X2, ¿sí? Pero como le había dicho, cuando hay varias puedo elegir una cualquiera y con esa empiezo a ramificar, ¿sí? Si eventualmente voy a considerar todas las ramificaciones posibles. Entonces aquí van a aparecer dos problemas. Problema P21, que va a ser el mínimo de 51x1 más 90x2. X1 más X2 mayor o igual a 6. 5x1 más 9x2 mayor o igual a 45. Y la restricción que teníamos, X1 mayor o igual a 3, y la que estoy agregando ahora, X2 menor o igual a 3. Y sabiendo que X1 y X2 tienen que ser
mayor o igual a 0. Y por otra parte, el problema 2.2, que va a ser exactamente lo mismo. Esa cuestión voy a averiguar si puedo hacerla con este programita, si es que puedo copiar algo que haya dibujado y pegarlo al lado. Sería súper útil para este tipo de cosas. X1 más X2 mayor o igual a 6, 5x1 más 9x2 mayor o igual a 45, x1 mayor o igual a 3, que esa es la restricción que tenía por el problema que estoy ramificando en este momento, y x2 mayor o igual a 4, que esta es la que estoy agregando en la ramificación. ¿Sí? Y nuevamente tengo estos dos problemas, le aplico simplex, y va a pasar lo siguiente. Bueno, lo voy a poner acá. Es que quiero dar un ejemplo porque acá nuevamente salen soluciones enteras, cuyas soluciones son, vamos a tener, para el problema 2.1, vamos a tener x1, x2 igual a 18 quintos, 3, con valor óptimo igual a 453,6. ¿Sí? Lo que hace que el valor óptimo del problema sea menor o igual a eso. 450 tiene que ser menor o igual a 453,6, así que es menor o igual a 453, ¿sí? Porque tiene que ser un número entero. Y P22 nos va a dar con valor óptimo igual a esto, y aquí vamos a tener esto que va a ser el punto 3,4, y acá nos va a quedar con Z22 óptimo igual a 513. ¿Sí? Ahora, fíjense que el valor que me salió para este problema, el valor óptimo que me salió acá cuando me sale el punto 3,4, el valor óptimo es de 513. Pero antes yo ya había encontrado que mi valor óptimo del problema original tenía que ser menor o igual a 462. Entonces esta cuestión la descarto porque no está fuera de mis cotas. Sí, es un valor muy alto, ya no me sirve. Y por otra parte, perdón, esta desigualdad es para el otro lado. El valor óptimo tiene que ser mayor o igual a este 453, ¿sí? Porque acá hay componente fraccionaria. Entonces mayor o igual a 454. ¿Sí? Y este me dice ahora 454. ¿Y cuál era la cota inferior que teníamos para el Z estrella? Teníamos un 453, ¿sí? Y antes de eso veníamos desde un comienzo con un 453 también, ¿sí? Entonces ahora mejoró un poquito esa cota. Entonces ahora tenemos que el valor óptimo está entre 454 y la cota que teníamos, que no había salido acá, el 462. ¿Sí? Si se fijan, sucesivamente este procedimiento nos va apretando el posible valor de la función objetivo, ¿sí? Y vamos dividiendo en sus problemas sabiendo que llegamos a algún punto en que hay alguno que ya no podemos trabajar, ¿sí? Por ejemplo, si llegamos a soluciones enteras, paramos, ¿sí? Porque eso de ahí nos va a definir una cota superior del problema, y en algunos casos, como en este de acá, en este último, nos dio una solución que nos da un valor óptimo muy alto, porque yo ya había encontrado otro punto que tenía coordenadas enteras donde la función tenía un valor más bajo, así que estaba más cerca del mínimo. Eh, ¿qué otra cosa podemos deducir? El procedimiento me va a permitir seguir ramificando, ¿sí? Pero va a llegar un punto en que voy a agregar tantas restricciones que mi conjunto factible va a ser vacío, ¿sí? Si yo empiezo a cortarle y a sacarle pedazos a mi conjunto, a mi poliedro, puedo llegar a un punto en que lo voy a dejar vacío. Si lo dejo vacío, el problema es infactible, así que ahí también paro de ramificar porque ya no puedo seguir ramificando, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo con esto es que siempre vamos a ir achicando el conjunto
donde estoy, o mejor dicho, dividiendo en distintas partes el conjunto factible, de manera de buscar en cada una de esas partes donde pueda encontrar una solución entera. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una pausa acá. Vamos a hacer la pausa de 15 minutos ahora. ¿Sí? Y les voy a dejar finalmente el resumen de este método. ¿Sí? Seguimos a las 11:30. Profe, Dime, dime. una duda corta sobre la tarea es que antes dijo que en la P1 quedaban como 10 variables y me quedo dando vuelta a eso porque a mí me quedaron 8 variables, No, no, no. pero porque asum Era en otra. En la P5. En la P5. Ah, en la P5 quedan Sí, 10. en la Ah, P5 ya. quedan 10. Sí, Pero porque entonces tenéis en dos la P1 es variables correcto. originalmente, tenéis que agregar 4 de holgura, ahí ya te quedan 6, y después para aplicar la fase 1 tenéis que agregar Ah, 4 4 variables más. más. Entonces ahí te Claro. quedan 10 variables, sí. Ya, entonces en la P1 está correcto el asumir obviamente que no se pueden vender como arreglos negativos. Claro, sí, sí, Ah, ya. sí. Ya, vale, Sí, es gracias. parte de los supuestos del problema, es parte de la modelización del problema eso. Ya. Sí.
Profe, Dime, eso que dice fuera de las cotas en verde, ¿sí? es porque ya teníamos que el z era menor o igual a 462. Así es, Ah, justamente ya. por eso. Gracias. De nada. Ok, continuemos ya como para dejar descrito cómo continúa iterándose el método y mostrarles, de hecho ahí estaba buscando el documento, este mismo documento que estoy ocupando acá para mostrarles cómo esta cuestión termina ramificándose demasiado y para que cachen a qué me refería adelante con que en realidad el método es súper poco eficiente, pero converge a la solución siempre. Entonces, en general, vamos a tener que eh, el método se resume como sigue. Si denotamos por P sub K a algún subproblema, si alguno de los que salió de alguna ramificación, entonces vamos a tener lo siguiente. Hay tres casos. El problema PK es infactible. En este caso dejamos de ramificar porque no tenemos cómo ramificar. ¿Sí? O sea, finalmente, si yo tratara de ramificarlo más, eso significaría agregarle otra restricción. Y si ya con las restricciones que tiene el conjunto de soluciones factibles es vacío, si le agrego otra restricción, con mayor razón va a seguir siendo vacío. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el problema al que llegamos después de ramificar en algún momento, llegamos a un problema que es infactible, ahí nos detenemos, ¿sí? No hay nada más que hacer. ¿Qué otro caso? El problema PK tiene solución entera, ¿sí? En este caso, también dejamos de ramificar y notamos que el valor óptimo de este problema impone una cota superior al valor óptimo del problema original. ¿Sí? Finalmente porque este punto que tiene coordenadas enteras, independiente de que yo haya ido agregando muchas restricciones en estas ramificaciones, el punto que yo encuentre acá igual va a pertenecer a la región factible original. ¿Sí? Entonces, como pertenece a la región factible original, yo sé que la función objetivo en el problema original, su mínimo va a ser menor o igual a evaluar la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, el valor óptimo en este problema tiene que ser mayor o igual al valor óptimo del problema original. ¿Sí? Entonces, nos da una cota superior. Y el otro caso es que PK tiene solución no entera. ¿Sí? Eh, en este caso, si el valor óptimo de esto es mayor
A ver, porque esto me va a dar cotas inferiores. Si es mayor o igual a los valores óptimos, perdón, a la cota inferior actual para el valor óptimo del problema original, continuamos ramificando y usamos este valor como nueva cota inferior. ¿Sí? Si no, nos detenemos, ¿sí? Porque si el mínimo en esta región es más grande que la cota inferior que tengo para el valor objetivo de mi problema original, si después yo tomo esta región y la corto de alguna forma, no voy a mejorar la solución. Sí, porque el mínimo ya era era muy pequeño. Sí, no se va a poder. Sí, no voy a lograr nada. ¿Sí? Entonces, este método nos va mejorando de a poco las cotas que vamos agregando, ¿sí? Y vamos convergiendo eventualmente a una solución del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este procedimiento, en realidad, yo lo podría seguir haciendo acá, pero vamos a estar quizás hasta qué hora, ramificando, ¿sí? Así que les voy a mostrar acá cómo queda finalmente esto. Resulta que este problema hay que seguirlo ramificando varias veces más y finalmente lo que se logra es esto de acá. Se llega a esto de acá, hay que ramificar, hay que llegar como hasta la capa 8 de ramificación y en el fondo la solución del problema original, que va a ser el punto 9,0, sale de la solución de este problema de acá. O sea, fíjense la cantidad de cotas que se fueron agregando en el camino, ¿sí? Tenemos, bueno, el x1 mayor o igual a 3, que ya lo habíamos puesto, el x2 menor o igual a 3, que también lo teníamos puesto. Después nos aparece un x1 mayor o igual a 4, x2 menor o igual a 2. Y si se fijan, esta cuestión se va ramificando un montón de veces hacia abajo, ¿sí? Y gráficamente lo que se hizo fue esto, ¿sí? En el fondo tomamos el problema original P0 que está acá arriba, se resolvió con simplex, salió el punto 9 cuartos, 15 cuartos, y eso, como tenía coordenadas no enteras, nos dio una cota inferior para la función objetivo, ¿sí? Que es z mayor o igual a 4,53. Entonces después separamos x1 en dos partes, la parte menor o igual a 2 y la parte mayor o igual a 3, ¿sí? La parte menor o igual a 2, como les mostraba, nos daba una solución entera, así que ahí nos detenemos. Y eso nos da una cota superior para la función objetivo, ¿sí? X1 mayor o igual a 3 nos bota otro problema, cuya solución no era entera, ¿sí? Y después era la variable x2 la que podíamos separar en dos partes, ¿sí? Una parte que era menor o igual a 3 y la otra que es mayor o igual a 4, ¿sí? Y esto nos da una cota inferior también porque habían partes fraccionarias, ¿sí? Fíjense que es la misma anterior, como que se mantuvo la cota inferior. Entonces se dividió en dos partes, por una parte salió una solución entera y por la otra otro con solución fraccionaria, ¿sí? Y que claro, ahora el valor objetivo en este caso nos dio 4,54, así que una cota un poco mejor, una cota inferior un poco mejor para la función objetivo original. Así que la cambiamos. Y esto se dividía también en dos partes, x1 menor o igual a 3 y x1 mayor o igual a 4. Y aquí lo que pasó fue la primera vez que ocurrió que el problema que salió era un problema infactible, ¿sí? En ese caso, paro de ramificar por ese lado y sigo por el otro, ¿sí? Y así se va repitiendo el procedimiento, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿qué va pasando? Aquí sale una solución entera, aquí sale lo que me modifica de partida el valor de la cota superior para la función objetivo, ¿sí? Y otra con soluciones fraccionarias. De esa con soluciones fraccionarias ahora salió otro problema infactible,
otro con soluciones fraccionarias, con soluciones reales en realidad en general. Y así puedo ir continuando, ¿sí? Pero eventualmente pasa lo que pasa aquí en el PST2, ¿sí? Que al separarlo, quedan dos soluciones que son enteras, ¿sí? Y en este caso el algoritmo va a terminar, ¿sí? En el peor de los casos se va a llegar a... ¿Qué podría pasar? Llegar a dos problemas infactibles también puede pasar, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, alguna de las soluciones enteras que tenía desde antes tenía que ser solución, ¿sí? ¿O qué podría pasar? Supongan, por ejemplo, que estoy con un conjunto que no tiene ningún punto con solamente coordenada entera, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una bandita entre 1/3 y 2/3 en la coordenada y de ancho que vaya entre 0 y 100, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Ahí no hay ningún punto que tenga sus dos coordenadas enteras, ¿sí? Y al ir resolviendo estos subproblemas, lo que va a pasar es que voy a ir dividiendo y eventualmente voy a llegar a la conclusión que esta cuestión nunca llegué a ninguna solución entera. Y todos los problemas que me salieron como ramificaciones eran todos infactibles. Entonces no va a tener solución, ¿sí? Bueno, este es el método de Branch and Bound, que es una aplicación iterativa del método simplex. En el fondo hay que aplicarlo muchas veces, más que nada para ir quedándose con la parte del problema que nos corresponde, o sea, con la parte de la región que nos sirve para poder calcular algo, ¿sí? Ahora, como último detalle, porque aquí cuando nosotros partimos con el método, yo dije, ok, tengo este problema como ejemplo y lo que voy a hacer es resolver el problema relajado y voy a encontrarle su solución y su valor óptimo. Pero hay dos opciones más, ¿sí? ¿Qué pasa si es que el problema P0 es infactible? ¿Sí? Significa que este conjunto de acá es vacío y lo que hace necesariamente que el conjunto original donde estaba buscando solución también es vacío, porque es un subconjunto, ¿sí? Así que si el problema relajado es infactible, el problema original también. Y el otro caso es que este problema de acá sea no acotado, ¿sí? Que este mínimo no exista. ¿Qué va a pasar en ese caso? Resulta que si este problema es no acotado, para el problema original voy a tener solamente dos opciones. O es infactible o también es no acotado. En cualquier caso, no va a haber solución, ¿sí? Entonces, fíjense que no es lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá estoy diciendo, si es que el problema relajado es infactible, entonces el original es infactible. Ahí como que ya, bien. Pero si el problema original es no acotado, significa que el original es no acotado o infactible, ¿sí? Como que pueden darse los dos casos, ¿sí? O sea, podría ser lo mismo que les mencionaba ahora, no sé, pues yo podría tomar como mi conjunto factible como una banda que parta en x1 igual 0 y se vaya hasta el infinito y que las coordenadas x2 se muevan entre 1/3 y 2/3, ¿sí? Y que la función vaya decreciendo a medida que voy avanzando por la banda hacia el infinito, ¿sí? En ese caso, el problema relajado sería infactible, ¿sí? Pero en realidad el problema original no va a tener solución, porque no hay ningún punto que satisfaga las restricciones, porque no hay puntos que tengan sus dos coordenadas naturales. Sí hay que hacer esa pequeña distinción, pero lo importante es que en cualquier caso, si el problema relajado no tiene solución, ya sea por infactibilidad o por no ser acotado, el problema original tampoco va a tener solución, ¿sí? Así que la única forma de que yo le pueda encontrar solución al problema original es que el problema relajado sí tenga alguna solución, y si es que tiene una solución, puedo empezar a aplicar el método de Branch and Bound, ¿sí? Una pequeña observación ahí. Bueno, con esto terminamos esta parte que son como las primeras aplicaciones directas de Simplex, ¿sí? Ya en este caso de la programación lineal entera. La próxima clase vamos a entrar ya con lo que está en el apunte, creo que en el capítulo 4, que es la dualidad en la programación lineal, ¿sí? Que tiene que ver con, hay una interpretación económica de lo que es la dualidad, ¿sí? La típica es, si tengo un problema de maximización, yo lo puedo ver como una empresa maximizando sus utilidades, ¿sí?
y el problema dual correspondería a un mercado cruel que lo que quiere hacer es fijar precios para minimizar las utilidades de la empresa. ¿Sí? Entonces, como que esa es como una interpretación económica bien básica que se le da a la dualidad en optimización, ¿sí? Pero vamos a ver que para nosotros va a ser bastante útil en el sentido que a veces uno puede estudiar el par primal dual de un problema, ¿sí? Y con eso puede encontrar varias restricciones sobre los valores de... O sea, vamos a tener, van a ver los teoremas de dualidad, nos van a entregar algunas restricciones sobre los posibles valores de un punto óptimo, ¿sí? Y que en realidad vamos a ver que el teorema de dualidad fuerte nos va a permitir, a partir de la solución del problema primal, encontrar la solución del problema dual, ¿sí? Y de la misma forma, esto nos va a llevar a lo que vamos a llamar el algoritmo de simplex dual, ¿sí? Que en el fondo, en esencia, es aplicación del método simplex al problema dual, ¿sí? Pero mirando siempre el problema original. Entonces, es como una pequeña modificación del algoritmo, y que lo que nos va a permitir va a ser poder hacer esto del análisis de sensibilidad de las soluciones, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con un problema de optimización? Una vez que ya tengo su solución, si la encontré con simplex, tengo el tableau final, y después yo me pregunto, bueno, ¿qué pasará ahora si cambio un poco este costo? ¿Qué pasará ahora si cambio un poco el lado derecho acá? ¿Qué pasará si agrego una nueva restricción? ¿Sí? Y para no tener que estar haciendo todo el algoritmo de nuevo, vamos a ver que hay métodos que, teniendo el tableau óptimo, podemos empezar a modificarlo un poco y poder estudiar qué pasa con la solución del problema. Perfecto. ¿Alguna duda sobre el método de Branch and Bound? Ténganlo presente porque recuerden que una de las preguntas de la tarea tiene que ver con esto, así que cualquier duda que haya me la hacen llegar, ¿ya? Y bueno, también lo van a ver en auxiliar, así que tampoco hay problema con eso. Ok, entonces si no hay ninguna duda, lo dejamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando el día lunes. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Gracias. Profe. Chao. Chao, que estén bien.